Bienvenidos al seminario número 6 de Microbiología y Parasitología 1 de la segunda unidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy el Dr. López Nahuel, soy el encargado de la comisión número 2. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las bacterias que forman parte del género de Mycobacterium y hablar también sobre aquellas que forman parte del género Nocardia y Brucella. Como ustedes ya saben, estamos pasando a nivel mundial una pandemia de una nueva variante de un coronavirus llamado coronavirus SARS-2 o, como también se lo menciona en el ámbito médico, el COVID-19. Así que es muy importante nosotros como comunidad médica y como comunidad de docencia y alumnos de la Facultad de Medicina, el crear la conciencia de resguardar y realizar cuarentena, el aislamiento propio. Para comenzar, y como va a ser el tema que más tiempo nos va a llevar en el seminario de hoy y el más importante del día de la fecha, vamos a hablar sobre aquellas bacterias que forman parte del género Mycobacterium. Cuando hablamos de bacterias que forman parte del género Mycobacterium, hablamos de un género que incluye en total 100 especies, entre aquellas que pueden producir enfermedad en el ser humano, aquellos que pueden ser patógenos oportunistas y aquellos que no producen ningún tipo de alteración a nivel de enfermedades humanas. Las propiedades que tienen de las micobacterias son algunas que también se pueden relacionar con otros géneros, como por ejemplo el género Nocardia, el género Corynebacterium y el género Rhodococcus. Este género está formado por bacilos, que son un poco más curvos que rectos, entre 0.2 y 0.6 por un micrón, que muchas veces cuando uno observa en microscopía óptica parece formar micelios, un término que vamos a charlar mucho en el origen en la parte de micología. De hecho, ustedes notarán que las siglas en latín, mico significa hongo y bacterium es bacteria o bacilo. Así que vamos a ver que tienen relación entre ellos, pero obviamente estamos hablando de bacterias. Son bacilos aerobios estrictos, inmóviles, aunque en algunas veces parezcan en la microscopía óptica, y son bacilos no esporulados. Recordemos que los únicos bacilos esporulados son aquellos que forman parte del género Clostridium y el género Bacillus, y tampoco presentan cápsula. Al ser formado por varias especies de género Mycobacterium, vamos a ver que en realidad hay varias formas de clasificarlos, según el crecimiento que tengan o según el tipo de origen filogenético. Nosotros vamos a utilizar el actual, que es el tipo de clasificación filogenética, de lo que se los agrupa en tres complejos. El primero es el complejo tuberculosis, donde ahí forma parte a Mycobacterium tuberculosis, que es la que vamos a charlar bastante hoy en el seminario, Mycobacterium bovis y Mycobacterium africanum como grandes ejemplos. Por segundo vamos a tener el complejo Leprae, que incluye a Mycobacterium leprae, y el tercer grupo, el grupo de las micoides atípicas, son un grupo heterogéneo ya de bacterias que muchas de ellas son bacterias ambientales, pero también se encuentran las bacterias que pueden producir enfermedades en los humanos y se los considera como patógenos oportunistas. La otra clasificación que se utilizaba anteriormente son las clasificaciones según la coloración que tenía la bacteria en cultivos y la otra según el crecimiento, que la separamos en crecimiento lento y rápido. Por ejemplo, un grupo de crecimiento lento tenemos a las fotocromógenas, el grupo 1 como Mycobacterium kansasi, Mycobacterium asiaticum. Después tenemos el grupo 2 de las escotocromógenas, Mycobacterium gordonae, Scrofolaceum. Y el grupo 3, las no cromógenas, que tenemos a Mycobacterium tuberculosis, bovis y africanum. Cuando me refiero a cromógeno, hablamos del tipo de coloración que va a tener a nivel de las colonias. Y después hablamos del grupo de crecimiento rápido, donde hablamos del grupo 4, fotocromógenas, a Mycobacterium marinum, al grupo 5 de las escotocromógenas, a Mycobacterium aurum o gaudium, y el grupo 4 de las no cromógenas hablamos de, por ejemplo, Mycobacterium fortuitum. Muchas de ellas no van a producir enfermedades en los seres humanos. Hablando a grandes rasgos de lo que sería la estructura bacteriana de estas micobacterias, vamos a ver que se presentan sobre una membrana delgada, una capa delgada de peptidolicano, sobre el que sitúa el arabino galactano, que está unido covalentemente con el peptidolicano. Estos se encuentran esterificados, el arabino galactano, con los ácidos micólicos, que es un componente principal de la pared bacteriana. Esto es un grupo complejo de ácidos grasos de cadena larga que están presentes en otros géneros bacterianos, de los que se diferencian en el número de carbonos que los componen. Finalmente, en la parte más externa existen complejos lipídicos libres como los micósidos, los sulfolípidos y los glucopeptidolípidos, que tienen diferentes funciones. Los lípidos suponen el 60% de la pared celular y muchos son ácidos grasos de cadena larga, entre los que se encuentran como forma parte de
sitios blancos de daño de los fármacos antituberculosos. Este tema de la pared bacteriana lo vamos a charlar más adelante, un poco más detallado, pero van a ver que la pared bacteriana cumple, en respecto a Mycobacterium, un papel fundamental respecto a la fisiopatología. Si uno quisiera tener con Gram estas bacterias, sería imposible hacerlo, ya que se tienen con bastante dificultad, muchas veces el espesor de la pared no es suficiente. Si uno diría, en palabras burdas, parecen ser bacterias Gram positivas, pero si muchas veces se tienen con Gram, estas parecen como sombras o fantasmas, se lo llama a nivel de la microscopía óptica. Como por ejemplo, vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver unas bacterias que se tienen de un color rosado. Bueno, justamente estas bacterias se las clasifica como bacilo ácido alcohol resistentes. Significa que los métodos de decoloración no pueden ser utilizados en bases alcohol al ácido. Es por eso que se utiliza una técnica específica llamada técnica de Sinn-Nielsen para poder teñirlos. Algo que vamos a charlar más adelante. Algo muy importante es que la velocidad de crecimiento de estas bacterias, como dijimos anteriormente, es variable. Las de crecimiento rápido tienen un crecimiento en total de aparición en colonias menores a 7 días aproximadamente, y aquella de crecimiento lento, tenemos que las células se dividen más o menos entre 20 y 24 horas y aparecen recién, inicialmente, entre 4 y 8 semanas la aparición en cultivos. Esto es un dato importante sobre las estructuras generales de las micobacterias. Bueno, ahora vamos a charlar principalmente sobre Mycobacterium tuberculosis, y donde va a ser el tema más importante del seminario. En grandes rasgos introductorios, Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch, es el de mayor interés clínico de todas las micobacterias y también interés epidemiológico, y es el primer agente causal de la tuberculosis humana. Es un bacilo delgado, recto o ligeramente curvo, como lo vimos en la anterior microscopía óptica o acá con auramina, que no presentan ni cápsula ni esporas, y si uno diría tendría una estructura Gram positiva, pero justamente la técnica Gram no es la técnica utilizada para su demostración en microscopía óptica, ya que esta no puede ser teñida con esta técnica. Por eso se utilizan tinciones donde el ácido y alcohol no son los métodos de decoloración principal. Vamos a charlar más adelante. Algo muy importante es que estas bacterias son aerobias estrictas, o sea que requieren un desarrollo, pueden desarrollarse a niveles de menor al 10% de dióxido de carbono en el ambiente. Y como dijimos anteriormente, tardan su desarrollo entre más de 30 a 45 o 50 días, dependiendo cuál sea la especie que estamos hablando. Para tuberculosis, entre 20 y 35 días son los días de desarrollo que tiene la bacteria. Son altamente resistentes a la desecación y sensibles al cultivo a luz solar. Pierden la viabilidad por pasteurización, algo muy importante, especialmente relacionado con Mycobacterium bovis, y son resistentes a ácidos, álcalis y a la mayoría de los infectantes, excepto obviamente los que tienen formaldehído o fenol y otros derivados. Hablando de la estructura microscópica y casi. Entonces, como veremos, dentro de lo que serían los factores de patogenicidad y virulencia de la micobacteria, vamos a ver que los principales son los componentes de la pared propia que tiene la bacteria, ya que ésta no puede producir exotoxinas, endotoxinas o enzimas que puedan causar algún efecto indeseado para el ser humano o los tejidos que dañen. Tampoco presenta cápsula como para proceder una diseminación, como habíamos visto con las bacterias cápsulas como Aureus, o como por ejemplo Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitidis. La construcción y el descubrimiento de nuevos factores de violencia hacen que este tema tenga una continua actualización. Vamos a ver principalmente lo que se ve en la literatura clásica de microbiología y dar algunas pautas de los nuevos descubrimientos. Algo que se vio y se estudió bastante anteriormente fue sobre el factor cordón que presenta Mycobacterium tuberculosis, que es la forma que adoptan los bacilos, como formando cordones serpenteantes, que se disponen en formas paralelas y compactas. Este factor está implicado principalmente en el desarrollo de granulomas, que vamos a ver lo que es posteriormente, e inhibe también la diapésis leucocitaria y lesiona las membranas mitocondriales en forma in vitro.
Otra cosa que vemos en la teoría clásica es los sulfolípidos de su pared. Esto es principalmente porque están localizados de forma periférica. Esto aumenta la toxicidad del factor cordón e inhibe la función lisosoma-fagosoma. Y también lo que se encuentra en la literatura clásica es la formación de catalasa. Obviamente la producción de peróxido de hidrógeno por las células fagocitarias es un factor crítico obviamente para la destrucción de estos bacilos cuando son ingeridos. Por lo que la actividad de la catalasa es esencial, ya que con esto le permitiría sobrevivir al medio con peróxido de hidrógeno. Vamos a ver que en realidad la célula anfitriona que va a tener Mycobacterium tuberculosis cuando hablemos de la patogenia es principalmente el macrófago. Entonces, la relación que va a tener la micobacteria con el macrófago es realmente donde se ponen en evidencia los factores de virulencia. Entre los nuevos factores de violencia que se han conocido mediante los métodos experimentales es una proteína que sintetiza la Mycobacterium tuberculosis, que es la proteína HSPX, que es un análogo de una proteína que también se puede sintetizar en el macrófago. Es una proteína que es importante como elemento controlador de la latencia de Mycobacterium tuberculosis. Esto se demostró porque debido a la sobreexpresión que tiene la misma proteína, inhibe el crecimiento de la micobacteria. Es por eso que está relacionada a esta síntesis con la fase de latencia que tiene la enfermedad. Algo también muy importante que también se ha descubierto en los últimos tiempos es que ciertas proteínas que se van a presentar en la superficie de la pared bacteriana inhiben la señalización que tienen con los TOL de las células presentadoras de antígenos, y esto disminuiría la síntesis de citoquinas proinflamatorias como interferón gamma. Obviamente esto va a dar a un menor estado inflamatorio localizado, y eso va a permitir que la micobacteria pueda tener un crecimiento libre de la acción del sistema inmunológico local. Es importante reconocer que el medio de acción del factor de virulencia es un campo que aún no se ha terminado de descubrir, que sigue en actualización en los últimos tiempos, y va a ser materia de agregar nuevos conocimientos mientras haya mayor grado de descubrimiento de este tipo de factores nuevos. Ahora vamos a continuar con lo que sería la fisiopatogenia de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Como dijimos inicialmente, la célula anfitriona de la micobacteria va a ser principalmente el macrófago alveolar. ¿Cómo es que llega la micobacteria al macrófago alveolar? Bueno, es muy fácil. La transmisión, el único huésped de Mycobacterium tuberculosis que se conoce es el ser humano. Entonces, el ser humano es el único que pueda transmitirla. La transmite a través de lo que serían gotas respiratorias. Esto significa que la micobacteria se puede aerosolizar. Estamos hablando de partículas respiratorias de 0.1 micrones. Cualquier barbijo quirúrgico o barbijo común no puede filtrarlas. Se requieren otros métodos de filtrado, como por ejemplo los filtros N95, que se utilizan tanto en medios cerrados como también para protección del personal de salud. Como este bacilo se puede aerosolizar, la forma de transmisión más frecuente va a ser por la vía respiratoria, por obviamente la aerosolización de estas partículas respiratorias. Para que este tipo de partículas se puedan aerosolizar, el paciente se tiene que encontrar en estado de bacilífero. Eso significa que tiene un foco drenando de bacterias, y estas les permite, a partir de estornudos, tos, liberar las partículas bacterianas, contaminar a otro paciente e infectarlo. La micobacteria primero va a colonizar lo que sería la vía aérea superior, posteriormente llegando al parénquima pulmonar, donde allí se van a encontrar con las primeras células blancas, que son los macrófagos. ¿A partir de qué tipo de receptores va a unirse la micobacteria? Bueno, se puede unir a los receptores CR1, 2 y 3, los que presentan mayor estabilidad en la unión, o receptores de manosa, receptores de Scavenger. Esto le va a permitir poder unirse hacia el macrófago. Acá vamos a empezar a dividir lo que sería la fisiopatogenia de tuberculosis en 4 etapas. La etapa de establecimiento de la enfermedad, la etapa de la replicación intracelular de la enfermedad, la etapa de la diseminación y la etapa del daño tisular. Hablando del establecimiento de la infección, todos los componentes de la pared bacteriana van a tomar en contacto con los receptores reconocedores de patrones, los PAMPs. Ahí vamos a tener un PAMP, como ejemplo puede ser la lipoproteína, que va a ser reconocida por los receptores tipo TOL2, el lípido de rabinomanano, que va a ser reconocido por los receptores TOL tipo 4,
y también material genético u otras proteínas que van a ser reconocidas por los receptores Tol9. Esto va a producirse que en el medio de la bacteria fagocitada comience a liberarse interleuquina 12 como proinflamatorio. Obviamente, la interleuquina 12 va a llevar a que las células NK que se encuentran patrullando estos sitios protegidos por el sistema inmunológico comiencen a liberar interferón de tipo gamma. Esto va a aumentar la síntesis de óxido nítrico y factor necrosis tumoral alfa por parte de los macrófagos, que pueden dar dos tipos de finalidades. Uno es la eliminación de los macrófagos junto con las bacterias que la han infectado, eso lleva a una infección abortiva, o esto puede producir que en realidad no genere ningún tipo de daño en el macrófago y eso permite la supervivencia de la bacteria dentro del macrófago. Obviamente, cuando el macrófago se activa y comienza a activar lo que sería la función del fagolisosoma, la bacteria, a partir de la estructura bacteriana que estuvimos hablando anteriormente, va a bloquear esta actividad y va, obviamente, liberarse de la función del fagolisosoma. Todo esto va a depender de varias cosas. Va a depender principalmente del inóculo que tengamos de la micobacteria, cuántas bacterias ingresan a nuestro sistema respiratorio. Va a depender también de la virulencia que tenga la micobacteria y también va a depender muchas veces de la inmunidad que tengan estos pacientes. Vamos a ver que tanto las infecciones primarias severas como también las reactivaciones que vamos a ver después de la enfermedad se ven más en pacientes que tienen algún tipo de alteración en la respuesta inmunitaria asociada a los linfocitos T, sean inmunocomprometidos de linfocitos T. Como hablamos anteriormente, hablamos de la segunda etapa o de replicación intracelular. Habíamos visto que este aspecto proinflamatorio va a llevar a que los fagocitos se destruyan y comienzan a liberar bacilos a nivel local. Cuando liberan bacilos a nivel local, estos son captados por otros macrófagos, donde se produce obviamente la evasión de la respuesta inmunitaria intracelular. Eso va a provocar que se arme una simbiosis entre lo que sería el fagocito, el macrófago y los bacilos. Esto va a permitir que el bacilo pueda multiplicar de forma indiscriminada y no generar ningún tipo de grado de inflamación. Es por eso que no hay activación inicial por parte de los macrófagos. No hay degradación, hay degradación pero disminuida y tampoco hay tan alta presentación de antígenos. Es por esto que acá la bacteria puede crecer de forma exponencial, logarítmica, sin ningún tipo de daño celular. Más o menos a partir de los días 15 al día 21, cuando comienzan a formarse las nuevas células bacterianas, es acá cuando recién las células macrofágicas reconocen al hiperaminomanano como no propio y esto le permite expresarlo a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad y presentárselo a los linfocitos T. La tercera etapa o la etapa de la diseminación es cuando los macrófagos comienzan a formar células multinucleadas. Se comienzan a fusionar a partir de moléculas como por ejemplo ICAM1. Esto va a permitir a las células multinucleadas gigantes agrupar mayor cantidad de bacilos y producir la ruptura celular y escape. Generalmente lo van a hacer el escape a partir de la circulación linfática y estos pueden infectar a los ganglios linfáticos anexos a la vía respiratoria que infectaron. Obviamente esta agrupación de bacilos replican y rompen células y se escapan no solamente a la circulación linfática, sino también a la circulación sistémica, donde producen microimpactos a nivel de órganos de la economía, como por ejemplo riñón, hueso, también lo pueden producir a nivel hepático, pero siempre son micro metástasis que se producen en órganos de la economía. Es acá justamente en la ruptura de las células donde realmente se comienza a activar lo que sería la respuesta inflamatoria, donde acá va a haber un reconocimiento lento de estos nuevos antígenos que se van a presentar, una activación celular y aumento de las citoquinas proinflamatorias. Como por ejemplo, comienza la activación de factor de necrosis tumoral alfa, principalmente en el sitio de infección, donde aumenta la síntesis de óxido nítrico y de especies reactivas al oxígeno. Donde va a haber mayor daño, no solamente de los macrófagos infectados, sino también daño celular circundante. Comienza también a sintetizarse interleuquina 1 beta, interleuquina 6 como gran enfoque de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 12, como hemos visto anteriormente, un gran regulador entre la inmunidad adaptativa e innata, e interferón tipo gamma, que comienza también a perfilar al linfocito T helper a un T helper tipo 1. Y la interleuquina 18, que también es un estimulante del interferón gamma, y es sinergia con la interleuquina tipo 12. Muy bien, a las 4 o 6 semanas de ya haberse producido la activación de la respuesta inmunitaria, comienza a aparecer la fase 4 o la fase de daño,
que es justamente donde acá entra en juego la actividad inmune adaptativa. Acá comienza a ver, por acción de todas las citoquinas proinflamatorias, lesión celular, entonces va a aparecer una lesión de tipo exudativa. Significa necrosis en los sitios donde el macrófago contiene a los bacilos. Esto es caracterizado principalmente por la acción de la inmunidad adaptativa asociada al linfocito TCD8, que tiene presente actividad citotóxica que produce lisis macrofágica y, obviamente, mayor expresión de los macrófagos activados que van a producir mayor síntesis de citoquinas proinflamatorias y mayor daño celular. También acá, obviamente, van a estar unidos la respuesta del linfocito CD4, principalmente dados por el perfil tipo 1, estimulados por el interferón tipo gamma, que producen mayor degradación de las micobacterias y es más proinflamatorio. Pero también puede haber reacciones de hipersensibilidad, o sea, los T-helper tipo 2, que estos estimulan mayor daño al celular y mayor progresión de enfermedad. Obviamente van a estar inhibidas más las interleuquinas para el T-helper 1 y va a haber menor actividad con las células B. Uno diría como paradigma de la inmunidad es que las células CD8 junto con las células T-helper 1 producen la eliminación de la infección de forma efectiva. Pero como dijimos anteriormente, hay menor expresión de antígenos y hay mayor agrupación de células gigantes multinucleadas formados por macrófagos, linfocitos y fibroblastos que van a tratar no de eliminar a la infección, sino de tratar de contenerla. Este paradigma de la inmunología, especialmente de inflamación crónica, lo llamamos granuloma, que está formado por células gigantes en su centro, macrófagos, la zona de Langhans gigante y macrófagos, linfocitos generando toda una corona y fibroblastos que van a formar una malla contenedora. Este es el paradigma de la infección crónica y la contención de la micobacteria. Todo este proceso que estuvimos relatando anteriormente lo llamamos primoinfección, que es el contacto que tiene por primera vez el ser humano con una micobacteria, la generación de daño secundario al contacto de la micobacteria con el macrófago por la misma respuesta inmunológica hasta la formación del granuloma. Y por eso que los pacientes que van a consultar son muy raros o consultan muchas veces por cuadros respiratorios altos o apariciones de neumonías justamente con la actividad inflamatoria que genera esto. El desenlace de la primoinfección va a depender principalmente de la cantidad de antígenos y del equilibrio entre la reacción de hipersensibilidad y la respuesta inmune celular, los linfocitos CD8 más los TCD4 de helper 1. Por lo general, el 90% de los pacientes en esta fase permanecen asintomáticos o muchas veces tienen cuadros neumónicos que muchas veces no requieren consulta. Bien, en la diapositiva siguiente se pueden observar principalmente el granuloma. Van a ver que el granuloma está formado principalmente por macrófagos en su centro, células gigantes multinucleadas llamadas células Langhans, y por fuera una corona de linfocitos T. Alrededor también se puede observar fibroblastos. Van a ver algunas zonas donde hay mayor grado de negatividad en el corte histológico, que eso es caracterizado por la llamada necrosis gaseosa, que es justamente la que observamos por el tipo de daño celular que generan las citoquinas proinflamatorias. Vamos a ver que es muy importante la relación entre patogenia, la respuesta inmunitaria contra la infección por micobacterio. Acá tienen un mayor grado de visión del granuloma, donde ahí vemos la célula gigante de Langhans, multinucleada, y por fuera los linfocitos. Y en la siguiente fotografía, la necrosis gaseosa. Vamos a ver pérdida de la arquitectura pulmonar con la aparición de ese éxodo fibrinoide llamado casium. Allí viene su nombre de necrosis gaseosa. Las manifestaciones clínicas son muy polimorfas y condicionadas, entre otros factores, por las variedades posibles de localizaciones. Hemos visto anteriormente que la siembra de micobacterias es múltiple, como por ejemplo puede ser en pulmón, en riñón, a nivel osteoarticular, hasta también en pericardio. La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente de afectación. Casi el 80% de los casos es por afectación pulmonar. El 10% de los individuos que desarrollaron una primoinfección pueden en algún momento de su vida desarrollar una reactivación. Esto significa que se define a reactivación como la reaparición del germen que inicialmente nos infectó. Esto lo hemos relacionado principalmente con el deterioro que tiene la función de la respuesta con los linfocitos T, que generan la malla de contención de estos bacilos que infectaron a estos macrófagos alveolares. Esto provocaría disminución de los linfocitos T
y por ende escape de las micobacterias y reactivación de la enfermedad, con mayor citoquinas proinflamatorias que generan un mayor deterioro de la arquitectura donde el órgano se encuentra infectado. Muchas veces la diseminación de estas micobacterias eh, pueden aparecer directamente en el pulmón, llevando a reactivaciones de lesiones iniciales o también lo que llamamos tuberculosis miliar, que es los múltiples siembras que se encuentran en el pulmón a nivel producida por este bacilo. Vamos a ver que los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, cuando se encuentran por debajo de los 300 a 200 número total de linfocitos CD4, son los mayores afectados por las reactivaciones de Mycobacterium. Pero no solamente el único grupo, sino que también grupos de malnutridos o diabetes tipo 2 no controladas o el alcoholismo también pueden producir reactivación de la enfermedad. Y acá vamos a ver en las siguientes fotografías los siguientes aspectos patológicos. En la primera, la izquierda, vamos a ver el pulmón a nivel del ápice pulmonar. Vamos a ver que tiene una lesión amarillenta, gaseosa, en contacto con subpleural, que puede ser consecuente a la formación de la lesión producida por Mycobacterium tuberculosis. A la derecha vemos el riñón, donde tiene múltiples lesiones blanquecinas, múltiples focos de siembra de la micobacteria. Vamos a ver que clínicamente la tuberculosis, mejor dicho, la enfermedad tuberculosis, aparece como una infección subaguda o crónica. Contiene una sintomatología similar a la neumonía, con fiebre, pérdida de peso, tos y expectoración, que a veces estas tos, como se produce mayor lesión a nivel bronquiolveolar, puede dar hemóptisis. En cambio, las formas extrapulmonares pueden afectar habitualmente a cualquier órgano, pero hay ciertas formas que son más frecuentes, como por ejemplo la ganglionar, la forma pleural, la forma genitourinaria, osteoarticular y meningia. Los cuadros de enfermedad que producen estos tipos de lesiones son más de tipo solapados, subagudos, pero siempre lo cardinal va a ser la fiebre y la pérdida de peso. El cuadro más grave que va a dar la tuberculosis es la tuberculosis diseminada, que es secundaria obviamente a la diseminación hematógena y que afecta a la totalidad de los órganos, con una aparición de un cuadro de fiebre, que realmente es una fiebre que no tiene foco propio, un síndrome de pérdida de peso o baja ingesta, y empeoramiento progresivo que puede acabar obviamente con la muerte del paciente. Acá se pueden observar granulomas de tamaño diferentes, que por ejemplo si le haríamos un examen radiológico a un paciente a nivel torácico podemos observar múltiples lesiones, lo que llamamos anteriormente patrón miliar o la tuberculosis diseminada en ambos pulmones. Otra forma también grave que puede afectar la micobacteria o la tuberculosis como enfermedad es la afectación meningia, que generalmente puede producir fiebre, cefalea, pero subaguda, que a veces tarda muchos días en generar una sintomatología clara. Cuando afecta principalmente ganglios, lo hace a nivel de los ganglios de las cadenas cervicales, donde muchas veces generan abscesos que tienden a tener una propia eyección de material purulento, a lo cual lo llamamos escrófula. Obviamente ese contenido es altamente infectivo. Y principalmente cuando afecta a huesos, lo hace huesos de gran tamaño o huesos que contengan mucho peso, como por ejemplo los huesos de la columna vertebral. Ese tipo de tuberculosis vertebral lo llamamos mal de Pot. Algo también característico es que tienen tendencia a diseminarse a nivel de las cortezas suprarrenales. Estos cuadros pueden llevar a la destrucción de la arquitectura de la suprarrenal y dando cuadros de insuficiencia suprarrenal aguda o crónica a los pacientes afectados. Antes de hablar un poco de diagnóstico de la tuberculosis, producida por Mycobacterium tuberculosis, hablamos un poco de epidemiología. Vamos a ver que en realidad a la tuberculosis la conocemos como una enfermedad reemergente. Reemergente significa que inicialmente hubieron casos en la antigüedad que fueron controlados por alguna medida sanitaria, pero que por cambios de globalización o cambios de las culturas, la enfermedad vuelve a reaparecer. Este tipo de enfermedades reemergentes son más relacionadas en países no desarrollados. Se estima más o menos que en el mundo entre el 25 al 50% de la población está infectada por el bacilo.
Y en nuestro medio, esto es más información americana, pero en nuestro medio, en Argentina, se estima que entre el 75 y el 80% de los pacientes estén infectados con meningococal tuberculosis y no tengan síntomas. Eso quiere decir que posteriormente, ante un grado de inmunosupresión asociado a los linfocitos TCD4, puede generar una reactivación. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos un diagnóstico presuntivo o cómo sospecharíamos de una tuberculosis? Inicialmente el paciente nos va a relatar, el cuadro más frecuente es un cuadro respiratorio, un cuadro de tos acompañado por fiebre, una fiebre no tan alta en 38 grados, 38.5, que se acompaña con pérdida de peso, con hiporexia, que significa sin ganas de comer, que consulta con ustedes. El señor refiere que ha tenido acceso de tos, algunas veces la tos ha sido con o sin sangre, eso no es un signo definitorio de la enfermedad, pero que vienen con este cuadro de hace más de 15 días con pérdida de peso y fiebre. Bueno, como estamos en un medio donde hay una alta incidencia de reemergencia de tuberculosis, la sospecha es clara, ¿no? Entonces lo que uno haría inicialmente es estudiarlo de la forma indirecta, digamos, descartándola. ¿Qué haríamos inicialmente? Bueno, podemos hacer algún tipo de estudio radiológico a nivel torácico pulmonar para descartar que no tenga una infección por tuberculosis. Generalmente lo que yo voy a observar en estos pacientes es la aparición de lesiones que ocupen el espacio alveolar, lo llamamos radiopacidades. En el caso de la tuberculosis, tienen tendencia a formarlo a nivel de los vértices pulmonares, especialmente del bronquiofuente superior derecho. Y bueno, siempre es algo de diagnóstico, solamente algo que a mí me aproxima de que puede ser una tuberculosis o no. Y posteriormente lo que puedo hacer es una reacción de una inmunodermoreacción. ¿Qué significa esto? Yo puedo demostrar si el paciente presenta inmunidad contra la bacteria a través de una reacción cutánea. Es lo que nosotros llamamos la reacción de Mantoux o PPD, o prueba de tuberculina. ¿De qué se caracteriza eso? Bueno, lo que presenta la prueba de tuberculina es antígenos que se encuentran de Mycobacterium bovis, se encuentran en un solvente que yo puedo, de forma de una intradermoreacción, inyectar sobre generalmente el antebrazo derecho a los pacientes. Lo que hago es hacerlo a nivel transdérmico y no llegando a ningún vaso y generando una pequeña pápula, que es una lesión sobrelevada en la piel, formada por esta pequeña sustancia líquida. Lo que observo es que si el paciente haya tenido contacto, su inmunidad con los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, es que haya una respuesta inflamatoria. ¿Qué respuesta inflamatoria? Porque el paciente presenta memoria inmunológica a partir de los linfocitos T. Entonces, ¿qué va a hacer? Este paciente, cuando yo lea o pueda observar la pápula en 24 o 48 horas, que es el método de detección, yo voy a ver que la pápula, además de disminuir su tamaño, continúa sobrelevada. Eso significa que el paciente ha tenido contacto con la micobacteria. Obviamente, ustedes se preguntarán que en realidad, si dijimos que el 75-80% de los argentinos tienen contacto con la bacteria, claramente va a ser positiva. Bueno, hay una estandarización para esto. Si uno tiene mayor a 10 milímetros de extensión de pápula, habla de que no solamente se encuentra infectado, sino que también hay una alta actividad inflamatoria contra la bacteria. Entonces, teniendo en cuenta de tener una prueba de PPD positiva y una prueba radiológica, o mejor dicho, una prueba clínica positiva, uno tendría un diagnóstico de sospecha de infección por Mycobacterium tuberculosis. O sea, puede tener tuberculosis pulmonar o infección primaria por tuberculosis. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer a posterior es el estudio de el diagnóstico de certeza, demostrarlo por cultivo si el paciente presenta o no una infección por Mycobacterium tuberculosis. A continuación, lo que puedo hacer es una toma de muestra. Principalmente las tomas de muestras van a ser respiratorias, salvo que uno sospeche de una infección diseminada que puede tomar desde hemocultivos hasta punciones directas de los sitios donde uno sospecha que se encuentra la infección, o si sospechamos de una meningitis tuberculosa, tomar muestra por líquido cefalorraquídeo. Esto es un ejemplo de una baciloscopía. ¿Qué es una baciloscopía? La búsqueda de bacilos ácido corresistentes en microscopio óptico. Como dijimos anteriormente, la muestra puede ser respiratoria. Puede ser desde una prueba de esputo, que es a través de la toma de muestra de moco de vías aéreas respiratorias inferiores, o puede también desde lavados broncoalveolares. Obviamente, como Mycobacterium tuberculosis no es un germen común,
Generalmente los esputos, cuando uno encuentra un bacilo acético resistente, tiene una alta chance de que sea un diagnóstico preciso para Mycobacterium tuberculosis. Lo que es recomendable, si hablamos de muestra de esputo, es enviarlo en 3 muestras distintas de diferentes días, o sea, días sucesivos, ya que la eliminación de bacterias, de micobacterias por la vía respiratoria, no es constante. Esto es principalmente en las formas pulmonares. Tenemos formas laringeas de tuberculosis que una única muestra es suficiente. Todas las muestras se visualizarán de forma microscópica y luego se van a sembrar después de su procesamiento. Las tinciones para poder verlas, como vemos en esta diapositiva, son la de Sid-Nielsen y la técnica de Kim-Jung, así también como la tinción fluorescente de auramina que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la tinción de Sid-Nielsen y Kim-Jung, que luego lo vamos a ver el proceso en el trabajo práctico, los bacilos resistentes se ven de color rojizo sobre un fondo azul. Todas las visualizaciones que se hagan de las micobacterias tienen que ser de forma cuantitativas. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad de las técnicas es variable y oscila entre un 50 y un 80% de forma global, y es inferior en los casos extrapulmonares. En la siguiente diapositiva vemos la microscopía de auramina, que acá por luz ultravioleta podemos ver que la fluoresceína, un amarillo verdoso, sobre un fondo oscuro de las micobacterias. Después de contaminar las muestras, lo que se hace es inocular en combinaciones de medios líquidos automatizados y medios sólidos, hasta tener una sensibilidad óptima. Habitualmente los medios líquidos de cultivo tardan una incubación hasta 42 días, mientras que los sólidos se prolongan un periodo hasta 8 semanas. La visualización de colonias secas, rugosas, no pigmentadas, que parecen como miga de pan, de crecimiento lento, deberá hacer sospecha la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, y acá vemos bien los ejemplos de los medios sólidos y líquidos. Vamos a ver que el medio sólido más utilizado es el medio de Lawestin-Jensen y el medio sólido más utilizado es el método de Middlebrook. Actualmente los medios líquidos como Middlebrook modificado son los más usados y los que se utilizan como gold standard para no solamente el cultivo, sino también para la identificación de las micobacterias. En la actualidad, dependiendo mucho de las muestras, lo que se puede utilizar es el diagnóstico molecular, a través de la detección de material genético por métodos de amplificación como la PCR. Si bien la PCR tiene una excelente especificidad, también presentan una sensibilidad variable, porque a veces es superior en las muestras respiratorias e inferior en las muestras extrapulmonares. En la actualidad, además, existen también otras técnicas que permiten detener el genoma de forma simultánea, junto con la detección de mutaciones de resistencia a los antituberculosos, que es muy importante identificarlos para ajustar el tratamiento. Muchas veces, cuando nosotros tenemos la alta sospecha de una infección por micobacteria, observamos micobacterias a nivel de la baciloscopía, el tratamiento hay que iniciarlo igual y no esperar el cultivo definitivo, ya que, como dijimos anteriormente, tarda entre 4 a 8 semanas. Es por eso que el diagnóstico, al haberlo realizado de forma ordenada, posteriormente esperamos el cultivo para ajustar el tratamiento antibiótico, no para iniciarlo. Para iniciarlo se puede iniciar sin el cultivo. Principalmente el cultivo es necesario en los pacientes que se sospechan una infección por tuberculosis, especialmente los pacientes inmunocomprometidos. Vamos a ver que después del cultivo siempre se debe hacer un antibiograma, ya que esto va a determinar la sensibilidad a los fármacos de primera generación, más en aquellos pacientes que han sufrido reactivaciones de la enfermedad. Otras técnicas disponibles de identificación, por ejemplo, la identificación del ADNR16S, que es justamente la identificación precisa para Mycobacterium tuberculosis. Todas estas se pueden utilizar como medios de inmunocromatografía basadas en la detección de antígenos específicos, de métodos radiométricos y medios no radiométricos. Los más frecuentes en utilizar son los medios de BACTEC radiométricos que se encuentran en la mayoría de las unidades de identificación de micobacterias. Existen otras formas de poder identificarlas, como dijimos anteriormente. Obviamente la PCR no va a reemplazar las formas convencionales que es el cultivo, pero sí nos puede dar una ayuda para diagnósticos rápidos en sitios extrapulmonares
Otra de ellas es también el dosaje de una enzima llamada adenosina deaminasa que se encuentra elevada, especialmente en el líquido pleural. Es precisa para las tuberculosis pleurales. Pero siempre, en estos casos, los pacientes deben hacer un cultivo tanto líquido y sólido para poder identificarlo. Para charlar un poco más sobre aquellas micobacterias que forman. Muy bien, Mycobacterium leprae. Son bacilos delgados, rectos o poco a veces curvos, que tampoco no van a generar esporas y tampoco son capsulados. Y son inmóviles y pertenecen dentro del grupo de los bacilos ácido coresistentes. De hecho, cuando uno los tiñe, presentan como gránulos metacromáticos o centrales en el bacilo. Como característica de Mycobacterium leprae, es una bacteria que no pudo ser cultivada en métodos artificiales y también celulares. La única forma que puede a veces demostrarse in vitro es con la inoculación en un ratón sano o en la almohadilla plantar de algunos otros tipos de roedores a una temperatura ambiental. Que a veces luego de las necropsias, a partir de histopatología, se puede llegar a encontrar a los bacilos de forma intracelular. Son organismos de intracelular obligados, pero pueden a veces sobrevivir fuera de la célula anfitriona en periodos prolongados, más o menos entre 1 o 2 días. Presenta una triple cubierta rica en polisacáridos externos y en peptidolicado basal. Tiene más o menos un tiempo de generación entre 12 días. Esto le va a permitir mayor supervivencia a nivel intracelular. El hombre es el único reservorio conocido de esta micobacteria. La principal fuente de su infección todavía no ha sido demostrada de forma definitiva, pero parece ser la mucosa nasal y las secreciones respiratorias. La piel, el aparato respiratorio y el aparato digestivo son las 3 vías de transmisión más aceptadas por la comunidad microbiológica. Se necesita un contacto íntimo y prolongado para que los individuos susceptibles pasen a la infección al inicio de la enfermedad. Esto significa que tienen que ser con convivientes, que tengan una convivencia mayor a 8 horas en un solo sitio cerrado. El Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado que se multiplica de forma lenta dentro de macrófagos, en especial histocitos de piel y en las células de Schwann. Tiene una especial afinidad por los nervios y constituye la única micobacteria con la característica de ser neurótropa. Se demostró que una descarga nasal de un paciente con lepromatosa, que vamos a ver a continuación, contiene un número de bacilos equivalente al de bacilos tuberculosos de una caverna tuberculosa. Y que los bacilos pueden sobrevivir varios días en secreciones secas. Cuando sobreviven en estos sitios, el bacilo puede penetrar a través de la piel previamente lesionada, que luego de 2 o 7 años de incubación puede llegar a generar enfermedad. En la actualidad, la lepra es una enfermedad que afecta esencialmente a los nervios periféricos, con aparición de anestesia, que es la falta de dolor y de sensación en las fases iniciales. Se debe principalmente al neurotropismo característico. Si bien en la actualidad es una enfermedad actualmente que en algunas zonas se encuentra erradicada, en otras es una enfermedad reemergente como tuberculosis. Existe una clasificación actual de cómo se diría los aspectos clínicos de la enfermedad por lepra. Entre ellos son 5: lepra tuberculoide, lepra intermedia o borderline tuberculoide, la lepra intermedia o borderline, la lepra intermedia o borderline lepromatosa y la lepra lepromatosa. Tanto la forma tuberculoide como la forma lepromatosa son formas estables, digamos, son formas polares, o es una o es la otra, nada más. El resto son bastante inestables, la clasificación es bastante difícil y muchas veces va a ser determinada de la función de la inmunidad y si el paciente está recibiendo tratamiento o no. Los aspectos de qué tipo de enfermedad van a producir el Mycobacterium leprae va a depender especialmente de la inmunidad que se desarrolle. Hacia un patógeno intracelular obviamente va a haber varias secuencias de una sinapsis inmunitaria entre linfocitos TCD4 y TC8. Si tiene una eficiente respuesta celular, digamos, va a irse un perfil más T helper tipo 1, va a haber un desarrollo de una hipersensibilidad principalmente. En cambio, si se produce una menor respuesta inmunitaria, o sea, menor respuesta T helper 1, la balanza se va a ir principalmente hacia el tipo T helper tipo 2.
y obviamente va a haber una respuesta más humoral de tipo policlonal. Es por eso que ahora vamos a charlar un poco sobre cada una de las formas. La lepra lepromatosa se caracteriza más por lesiones cutáneas que son bastante extensas, se ubican mucho en lo que sería en dorso y en brazos y en miembros inferiores. Son máculas, o sea, manchas, pápulas, son lesiones sobrelevadas menor a 2 milímetros y a veces nódulos, que son ya lesiones mayores a 5 milímetros de una consistencia dura. A veces pueden ser eritematosas, a veces no, y que engrosan muchos tejidos blandos. Genera como la piel curtida y se produce a nivel de las facies, genera una facie de cara con mayor arrugas que se llama facie leonina. Este tipo de lesiones se caracterizan por no generar una respuesta T-helper 1, sino más relacionadas con la respuesta T-helper tipo 2. Son de generar un mayor daño celular. En la histopatología vamos a ver que se encuentra una lesión rica en bacilos, con granulocitos espumosos y pocos linfocitos. Tiene abundantes cantidades de bacilos en su centro. Vamos a ver que hay muchos depósitos de inmunocomplejos a nivel de estas lesiones y también a nivel de los ganglios linfáticos anexos. Es por eso que esto está más relacionado con la polaridad a los T-helper tipo 2. Relacionemos siempre que si la balanza se dirige más hacia lo que sería la forma lepromatosa, va a estar relacionada principalmente por el perfil tipo T-helper 2. La lepra tuberculoide es una forma más frecuente que también se puede llegar a encontrar. En este caso son más máculas grandes o máculas que se forman placas, digamos, máculas acumuladas, que tiene un borde eritematoso, el centro es seco, casi sano, y se encuentran bastante hipopigmentados. No tiene, principalmente lo vamos a encontrar en el dorso y también en las zonas en donde no hay vello corporal. La diferencia es que estos son lesiones asimétricas, o sea que no van a estar en ninguno de los lados o en uno o el otro, y no tiene daño, tiene daño sensorial considerado ausente. Estos se caracterizan por tener mayor daño neurotrópico. Y en la histopatología vamos a ver un mayor infiltrado linfocitario con granulocitos epiteloides, un característico del tipo de lesiones, y destrucción de nervios a nivel periférico, a nivel de la piel. Acá vamos a ver un tipo más de inmunidad relacionada con la polaridad T-helper 1, una hipersensibilidad retardada a antígenos. Por eso siempre relacionemos a la lepra tuberculoide con la respuesta T-helper 1. Vamos a ver que muchas veces el diagnóstico pasa de ser clínico a la forma microbiológica. La toma de muestra puede ser de las secreciones de pacientes muchas veces o también de biopsias que se toman a partir de las lesiones más relacionadas con la lepra lepromatosa. En el microscopio óptico vamos a ver por técnica de Zinn-Nielsen, aunque también podemos utilizar auramina, la aparición de estos bacilos, justamente con un centro cromatógeno. Vamos a ver también que podemos utilizar a la respuesta inmunitaria como método de diagnóstico indirecto. Los pacientes que tienen la forma tuberculoide presentan una hipersensibilidad retardada a la lepromina, que es una prueba también de intradermoreacción. Y se desarrolla una progresiva pérdida de la misma mediada por la enfermedad avanzada que tiene la forma lepromatosa, que es la forma alérgica, sin presentar estos tipos de antígenos. La prueba de lepromina es justamente la suspensión de Mycobacterium leprae inactivada por el calor de los nódulos lepromatosos tomados de un paciente infectado. Cuando se los inyecta de forma intercutánea, se pueden producir dos tipos de reacciones. La reacción de Fernández es una reacción precoz y muy parecida a la tuberculina, que alcanza un halo eritematoso, la mayor actividad al tercer día, y es la que se mide. Indica una sensibilización a los componentes de Mycobacterium leprae. Y la reacción de Mitsuda es una reacción que se manifiesta entre 3 a un mes, de 3 semanas a 4 semanas, de la inyección intradérmica con la suspensión de bacilos muertos por calor en agua fisiológica. Es positiva si aparece un nódulo indurado, también diagnóstico de probable lepra. Los pacientes que tienen la forma tuberculoide suelen presentar las dos reacciones positivas, mientras en la lepra lepromatosa, como hay alergia de hipersensibilidad, van a tener las dos respuestas van a ser negativas. Muy bien, para finalizar, en Mycobacterium leprae, hablamos de bacilos ácido resistentes que tienen una transmisión por ahora estudiada de forma respiratoria o por contacto estrecho con lesiones en piel,
que dependiendo de qué tipo de respuesta inmunitaria se produzca, o T-helper 1 o T-helper 2, va a dar dos aspectos polares. La lepra lepromatosa, caracterizada por mayor cantidad de lesiones cutáneas con deformación de estas lesiones cutáneas y deformación de la arquitectura de la piel y partes blandas, o una respuesta más asociada a T-helper 1 con la lepra tuberculoide, que se caracteriza por lesiones en piel y lesiones a nivel de los nervios periféricos. Muy bien, nocardia forma parte de la familia de las Nocardiaceae. Están compuestos por más de 50 especies. Vamos a ver que la de mayor interés en la microbiología médica es la nocardia, la especie Asteroides complex, que es un grupo heterogéneo con un igual patrón de sensibilidad a antimicrobianos, que incluye a Nocardia falcicina, a Nocardia asteroides y a Nocardia transversalis complex. Otros ejemplos de nocardia es Nocardia brasiliensis, que también tiene ciertos componentes de enfermedad en seres humanos. Es una bacteria principalmente saprófita del suelo. También puede afectar a algunos animales domésticos o también a animales de granja, pero no se relaciona con enfermedad zoonótica. Según de su morfología, son bacilos gram positivos que forman filamentos ramificados, como si fuese un aspecto de la micología que vamos a estudiar a posterior, que pueden fragmentarse en formas bacilares o cocoides. No presentan cápsula ni tampoco esporas, son totalmente inmóviles. La pared celular posee un gran contenido lipídico, que obviamente, como vimos anteriormente, en tuberculosis va a ser muy importante porque van a convertirse en bacilos ácido alcohol resistentes. Como dijimos anteriormente, nocardia es una bacteria saprófita ambiental. El mecanismo de transmisión es principalmente por la inhalación o por infección de heridas o por contaminación de las mismas o también muchas veces por ingestión de alimentos contaminados. Por eso se lo considera principalmente oportunista y afecta las formas graves en pacientes inmunocomprometidos. Nocardia apenas ingresa a nuestro sistema, los neutrófilos tratan de limitar la infección, pero obviamente estos son fagocitados por los macrófagos. Si la inmunidad innata no puede frenar la invasión de macrófagos, obviamente estos se van a internalizar dentro de los macrófagos y se pueden convertir en parásitos intracelulares facultativos. Es por eso que se inicia una reacción inflamatoria localizada que da lugar a la formación de abscesos a nivel donde la nocardia ingresó, rodeado de todo tejido de granulación, o sea, tejido de reparación, con tendencia a confluir entre ellos. De la lesión primaria o el foco de inicio, la infección se puede extender por contigüidad o por vía enterógena, donde generalmente la nocardia tiene un tropismo por el sistema nervioso central y los tejidos blandos. La inhalación de estas bacterias es la vía central y la vía mayor estudiada de la infección por nocardia. La enfermedad llamada nocardiosis, que la forma pulmonar es entre el 75 y el 80% de los casos. Y entre el 80 y el 90% de los casos de nocardiosis es producida por nocardia asteroides. Y el resto todo por nocardia brasiliensis. En la mitad de los casos solo existe una lesión pulmonar propia, pero siempre tienen que buscarse algunas lesiones secundarias, especialmente los pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Y los sitios donde mayormente se producen lesiones es a nivel del sistema nervioso central, generando cuadros de meningitis crónica o subaguda. También puede haber lesiones a nivel del hueso, riñón, hígado, a nivel del ojo o el pericardio. A nivel del tejido blando puede producir abscesos blandos, muchas veces a veces indoloros, pero que pueden fistulizar y generar la secreción de material purulento, que también es contagioso. Por lo general el diagnóstico está mencionado a partir de la toma de esputo con la visualización de estos finos filamentos de 1 micrómetro de diámetro, gram positivos, que por ser bacilos ácido corresistentes se utiliza la atención de Sid-Nielsen o de Kim-Jung, como vemos en las figuras A y B, para su visualización. Luego, las muestras se pueden sembrar por duplicado, se pueden hacer en agar sangre y en agar con dextrosa, o agar saburó, como se utilizan en los medios de cultivo en hongos. Como es una bacteria con gran cantidad de lípidos a nivel de su pared, tardan entre 4 a 8 semanas en la aparición de los cultivos inicialmente. Muy bien, y para finalizar el seminario de hoy vamos a hablar de Brucela, que es el agente etiológico de la brucelosis, o también la llamada fiebre de Malta. Es considerada una zoonosis
transmisible ocasionalmente al hombre a partir de animales infectados. Pues vamos a ver que acá la relación entre el ganado infectado y el ser humano tiene una gran importancia. Bruselas son cocobacilos, característicamente gram negativos pequeños. A veces, dependiendo cuál sea la curva de crecimiento logarítmica de la bacteria, o lo podemos hallar encontrar como cocos o como bacilos. Son aerobios de forma facultativa y especialmente las dos especies que vamos a ver de importancia como Abortus y Bovis requieren una atmósfera de supervivencia con oxígeno menor al 10%. Dependiendo cuál sea el ganado, va a ser qué tipo de especie va a ser afectada. Por ejemplo, vamos a tener a Brucella melitiensis, Abortus, Suis y Canis. Estas bacterias son inmóviles, no van a presentarse cápsula y tampoco no van a poder esporular. Su patogenicidad va a estar relacionada principalmente con el llamado lipopolisacárido. Muchas veces este lipopolisacárido, como actividad de endotoxina, va a ser liberado en la lisis bacteriana. Vamos a ver que inicialmente el proceso es la transmisión al hombre por contacto directo con tejidos de animales y mucosas o lesiones humanas o ingestión de productos contaminados o inhalación de aerosoles, también contaminados. En general, la brucelosis es una enfermedad que se ve en todas las partes del planeta, pero en Argentina hemos tenido varios brotes epidémicos de brucelosis y en la actualidad se encuentran subregistros de casos en Argentina. Muchas de esto por falta de control bromatológico y productos artesanales que tampoco tienen control bromatológico. Vamos a ver que Brucella va a presentar colonias lisas. ¿Por qué? Porque las colonias van a presentar todo su lipopolisacárido de forma completa. Y vamos a tener también colonias rugosas, porque pierden las cadenas más exteriores y el antígeno somático. Estas son bacterias intracelulares facultativas que invaden a los leucocitos polimorfonucleares cuando ingresan y sobreviven por el consumo de guanosina y de adenina. Las cepas rugosas, las que pierden el antígeno somático, son menos virulentas y son menos resistentes a la acción del complemento. Cuando invaden a los polimorfonucleares, estos pueden alcanzar los ganglios linfáticos y se pueden generar reservorio de estas mismas en estos tejidos por largos periodos, donde posteriormente el ganglio linfático pueden alcanzar la circulación sistémica, llegar a hacer bacteriemia y ser capturados por el sistema retículo endotelial. Acá en el sistema retículo endotelial se van a producir ciclos de replicación y ruptura de estas células, liberando sangre de forma intermitente, provocando estos episodios febriles de forma ondulante. La sintomatología de la brucelosis es polimórfica. Vemos que tiene muchos parámetros sintomáticos. Más o menos los síntomas agudos pueden alcanzar de una fase de una febrícula, digamos episodios febriles por debajo de 38 grados, hasta cuadros febriles, hasta cuadros de sepsis y shock séptico, cuadros graves. Más o menos a las 2 semanas de haber tenido el contagio, empiezan con síntomas febriles inespecíficos, donde por ejemplo tiene sudores o tiene dolores a nivel muscular o articular, que posteriormente esta fiebre cuando comienza a ser intermitente es la segunda fase. Vamos a encontrar que el paciente se encuentra con falta de ganas de hacer cosas, astenia, puede tener linfadenopatías locales, o sea, ganglios aumento de tamaño locales o generalizados, y puede también tener agrandamiento del hígado del vaso por activación del sistema retículo endotelial. Puede tener hepatomegalia, que es agrandamiento del hígado, y puede tener esplenomegalia, que es agrandamiento del vaso. Muchas veces la brucelosis puede, si no tiene tratamiento, puede evolucionar a una forma más subaguda, digamos, sin síntomas tan claros, que pueden padecer episodios febriles hasta lo largo de 1 año o 2 años. Para el diagnóstico de esta enfermedad, el elemento más claro de la toma de muestra con certeza va a ser a través de hemocultivos o muestras de médula ósea, donde obviamente Brucella se mantiene almacenada. Crece lentamente en los cultivos y a veces puede requerir a veces medios complejos con muchos nutrientes para poder aislarse. Los más utilizados son los ágares con triptosa o tripticasa de soja, o a veces con medios con caldo. Los cultivos se deben incubar al menos 30 días.
El hemocultivo, que es el cultivo de sangre, según la técnica de Ruiz Castañeda, que tiene una fase líquida y otra sólida, constituye el procedimiento de elección en la primera fase de la enfermedad, digamos, en la fase de los periodos febriles. Las córneas son no hemolíticas, oxidasa y catalasa positivos para identificarlas, que no fermentan la glucosa ni tampoco fermentan la lactosa. Muchas veces se pueden someter a técnicas de aglutinación de suero que va a ser específica para Brucela. En la actualidad, para diagnósticos más precisos, se utilizan métodos de inmunocromatografía como el Bactalart para detección más rápida en hemocultivos de esta bacteria. También existen métodos más específicos, por ejemplo, la detección de cadenas de ADN a través de PCR, que actualmente se están utilizando para hacer diagnósticos más precisos. Y también tenemos métodos indirectos, como por ejemplo el método indirecto de Rosa de Bengala, que es una aglutinación rápida sobre una placa en la que tenemos suero del enfermo que se enfrenta a una suspensión de brucela teñida con Rosa de Bengala, ya que la tensión va a permitir una orientación más rápida y se utiliza muchas veces como para diagnóstico diferencial. En la siguiente fotografía acá tenemos la formación de estos granulomas que se pueden producir a nivel de tejidos blandos, tejido óseo y también a nivel de ganglios linfáticos. Y acá vemos la importancia principalmente que tiene a nivel del sistema retículo endotelial la enfermedad, con la activación de la respuesta inmunológica y obviamente aumento del tamaño de estos órganos que van a llevar muchas veces a pérdida de la función. El síntoma cardinal va a ser la fiebre principalmente, por la aparición de la brucela a nivel sanguíneo. Es muy importante recalcar el control bromatológico que tiene que ver, ya que, por ejemplo, Brucella melitensis está relacionado con el consumo de cabras y ovejas, abortus con el bovino, suis con los porcinos y canis con los caninos. El control bromatológico tiene que ser estricto para evitar la aparición de estos cuadros de epidemias de enfermedades. Bueno, acá finalizamos el seminario número 6. Cualquier consulta o duda que tengan se pueden referir a sus ayudantes de tutoría o también se pueden referir a mí. Un saludo y hasta luego. De micobacterias atípicas o el complejo de bacterias no tuberculosas. Acá se incluyen en realidad unos 120 especies en total. Obviamente que podemos clasificarlas según su crecimiento también. Y acá vamos a dar algunos ejemplos, como por ejemplo Mycobacterium kansasi, que es una bacteria fotocromógena. Se desarrollan bastante en la oscuridad y dan un color amarillento, casi en color limón, cuando contactan con la luz. Es una bacteria que tiene un alto poder de patogenicidad. No siempre va a producir una enfermedad propia como patógeno primario, pero sí puede generar reactivaciones en pacientes inmunocomprometidos. Pueden generar una enfermedad muy similar a la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. Otra bacteria también muy frecuente es la Mycobacterium scrofulaceum, es cotocromógena. Bien, son colonias que forman en el cultivo un color más amarillento. Anteriormente Scrofulaceum era una bacteria muy frecuente en generar formas ganglionares, ya que producían la llamada escrófula, que es obviamente un absceso ganglionar con eyección del mismo contenido propio. Algo importante es el complejo Mycobacterium avium complex. Son bacterias no cromógenas, tienen propiedades tanto de varias partes del grupo que forman. Las especies más frecuentes de este grupo van a ser Mycobacterium avium y Mycobacterium intracellularem. Su hallazgo ha aumentado a partir de la década del 80 con la aparición de los casos graves de SIDA o infecciones diseminadas en los pacientes con SIDA. En la actualidad se lo relaciona más con enfermedades pulmonares crónicas, donde se lo aísla, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística o bronquiectasias secundarias al tabaquismo. En relación a su patogenicidad, vamos a ver que estas micobacterias tienen menor grado de virulencia que Mycobacterium tuberculosis y muchas veces van a depender principalmente de la respuesta inmunitaria que tengan los pacientes infectados. Vamos a ver que estas micobacterias también se van a poder observar en distintos tipos de niveles epidemiológicos. Muy bien, como para resumir el primer tema más importante, hablamos que las micobacterias son bacilos que tienen la característica de ser ácido coresistentes. Eso no le permite poder decolorarse con el método de Gram y es por eso que utilizamos las técnicas como, por ejemplo, Sid Nielsen o Kim Jung para poder teñirlo. Son las técnicas de auramina con fluorescencia.
Son bacterias que se transmiten de vía respiratoria, que son partículas que se pueden aerosolizar y que la primera célula infectada va a ser el macrófago alveolar. En contacto con el macrófago alveolar va a haber una baja respuesta inmunitaria localizada por el bajo procesamiento de antígenos. Eso va a provocar que la bacteria pueda sobrevivir y pueda seguir infectando mayor número de macrófagos. Los macrófagos van a formar una célula multinucleada, llamada célula de Langhans, que como posteriormente va a haber sí expresión de antígenos de la micobacteria, esta va a formar respuesta linfocitaria T y eso va a formar posteriormente el granuloma. El granuloma es el paradigma de la inflamación crónica, ya que acá la bacteria o puede sobrevivir o puede ser destruida. Si sobrevive, puede haber cuadros de reactivación, principalmente relacionados con la inmunosupresión, donde la bacteria puede posteriormente sembrarse en otros sitios del pulmón, generando una tuberculosis miliar o una tuberculosis diseminada, donde los cuadros más graves se van a ver principalmente en compromiso con la leptomeninges y compromiso con el pericardio. El diagnóstico es principalmente por la epidemiología respiratoria, secundario con métodos indirectos y posteriormente con la demostración por baciloscopía de bacilos, alcohol ácido resistentes y posteriormente demostrados entre los 4 a 8 semanas a partir del cultivo. Obviamente, si el caso es sospechoso, el tratamiento debe ser iniciado y posteriormente se puede ajustar el tratamiento antituberculoso con el cultivo definitivo. Estructura de la micobacteria. Decimos que la pared celular de estas bacterias es compleja, más allá de lo que hemos estudiado anteriormente con las anteriores bacterias. Esta pared compone otros componentes que nosotros anteriormente no mencionábamos, como por ejemplo el peptidolicano, el arabinogalactano y los ácidos micólicos como representantes de esta pared bacteriana. Vamos a ver que esta pared es rica en lo que serían los ácidos micólicos y esto es algo particular que tienen las micobacterias. La porción más externa de esta pared celular está compuesta por una matriz por glucanos y proteínas secretoras. Vamos a ver que la pared bacteriana de Mycobacterium tuberculosis tiene un tipo de crecimiento o desarrollo asimétrico. Es por eso que este desarrollo asimétrico que van a tener las bacterias se va a caracterizar principalmente por la actividad de elevación de la respuesta inmunológica y obviamente la respuesta a los blancos farmacológicos. Cuando hablamos de la síntesis de la pared bacteriana, obviamente todo esto se realizó a partir de estudios en modelos de animales, porque obviamente ante la variabilidad que tenemos en los seres humanos, el estudio no puede hacerse realmente. Cuando hablamos inicialmente en el crecimiento de estas bacterias y de la pared celular, hablamos de que hay un crecimiento rápido, ya que el medio donde crecen estas bacterias está rico en nutrientes. Posteriormente, cuando empezamos a aumentar el nivel de pared, empieza la éstasis de crecimiento, donde obviamente acá la micobacteria va a estar en contacto con la respuesta inmune que se empieza a generar. Secundariamente, nuevamente la bacteria vuelve a crecer rápidamente, ya que se van a empezar a encontrar con ácidos y con diferentes tipos de estimulantes del crecimiento secundario al daño que produce la micobacteria. Y por último, el crecimiento se vuelve a detener secundariamente por el equilibrio que sucede entre el crecimiento y la muerte de estas células bacterianas. Esto lo vamos a ver principalmente cuando hablamos del crecimiento, de la fase logarítmica de crecimiento de las células bacterianas. Para empezar de adentro hacia afuera, la membrana plasmática está formada por realmente glicerofosfolípidos, lípido-mananos, como vemos en la porción izquierda de la pared celular de esta diapositiva, y lípido-arabino-mananos, que son todos derivados de los glicerofosfolípidos. Estos le van a permitir una menor permeabilidad a sustancias hidrosolubles, a estos bacilos, y obviamente una propiedad intrínseca, obviamente, a la falta de penetrancia de antibióticos hidrosolubles por esta membrana. Este tipo de característica de la membrana plasmática también la vamos a ver en las bacterias, las cianobacterias como el Actinomyces. Es también importante señalar otra función que tienen los lípido-arabino-mananos a nivel de la fisiopatogenia por Mycobacterium tuberculosis, es que estos activan al receptor, la señalización del receptor TOL2. Recordemos que el TOL2 a nivel de la infección por Mycobacterium tuberculosis produce un downregulation de las células, del complejo mayohístico completo tipo 2
que presentan las células presentadas antígenos. Entonces esto disminuiría la presencia de antígenos y por ende disminuiría la actividad antiinflamatoria. Esto lo vamos a ver relacionado importantemente cuando lo veamos posteriormente a la fase crónica de la infección por Mycobacterium tuberculosis, donde se presiona más a lo que sería la infección crónica que la resolución de la enfermedad. Bueno, por arriba de la membrana plasmática tenemos a los peptidoglucanos, como el N-acetilmuránico, el ácido acetilmuránico y el ácido acetilglucosamina, que son azúcares que están entrecruzadas entre sí en forma de péptidos que forman parte de la malla superficial de la pared bacteriana. Recordemos que esta es delgada, no es similar a las bacterias gram positivas, pero también cumple funciones de mantener la función osmótica dentro de la célula bacteriana. Por arriba de la capa de peptidoglicanos tenemos a los arabinogalactanos, son la capa media de la pared bacteriana, que se conectan con los polímeros de los peptidoglicanos por uniones de ramanosa. Esta unión covalente con los peptidoglicanos le permite generar una malla más firme y que le permite mayor velocidad de crecimiento en las fases rápidas de crecimiento bacteriano. Y por último, en la fase superior de la pared bacteriana vamos a tener a los ácidos complejos y los ácidos micólicos, que no solamente tienen función de darle las características principales de ser bacilos ácidos resistentes, sino que también tienen la capacidad de ser reconocidos por la respuesta inmunitaria, tanto como reconocimiento como también la disminución de la presentación de antígenos. Ahora cuando vamos a fisiopatología lo vamos a entender un poco más. Pero recuerden, la pared bacteriana de las micobacterias tiene un 60% formado por lípidos, es bastante hidrofóbica, es por eso que las sustancias hidrosolubles son de difícil acceso y que esta característica le va a dar un crecimiento lento, principalmente en los cultivos, y no le va a permitir ser teñida por las técnicas convencionales de Gram, sino requerir tinciones que no utilicen el ácido alcohol para poder decolorarla.